Déjame hacerte una muy breve introducción con, Sí. si querés, el tuit del hijo de Netanyahu, Muy bien. que yo creo que sirve de puntapié. No sé si lo tenemos por ahí para ponerlo en pantalla. Para traer a colación el tema que vas a tocar hoy. ¿Qué es lo que dijo el hijo de Netanyahu? Que tiene mucha influencia política en Israel, digamos, y está muy en connivencia con su padre, ¿no? Básicamente dijo, ¿y si declaramos que las Malvinas son argentinas, no? Creo que lo afirmó, no puso en duda. Es una afirmación. Es una afirmación directa, perdón, ahí está. Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina. Afirmación. Esto lo tuiteó Yair Netanyahu hace 2 días. Hace 2 días. Como respuesta geopolítica, ¿no? Uno presume, frente a la declaración del Reino Unido de que Palestina es un estado soberano que debe... No es solo el Reino Unido, es todo el Commonwealth. Sí. O sea, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Así es. O sea. Bueno, hecho el pie, adelante, profesor. No, bueno, a ver. Primero convengamos, Israel es una nación, como un estado, Sí. es una nación muy antigua con un estado muy nuevito. Sí. De una enorme debilidad. Pensemos que 2 veces intentaron hacerlo desaparecer y matarlos a todos, ¿no? Sí. Y las 2 veces ganó. Dicho esto, porque hoy por hoy lo vemos nosotros en una situación de fortaleza, pero en los 80 no era esa la situación, no tenía la fortaleza de hoy. Sí. Digo esto porque hasta este momento no reconocía la soberanía argentina sobre Malvinas, Sí. oficialmente el Estado de Israel, y por eso está muy bueno este cambio de postura. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud durante la guerra realmente existente? En ese momento gobernaba, era primer ministro Menachem Begin, que hay una foto ahí que la pusimos, se la puse en las... A ver si la ponen los muchachos. A ver, muchachos. ¿No? Que hay una foto de un señor pelado, que es Menachem Begin. Agugu. Bueno, él... Tenés que tener los carpetazos, profe. Ahí está. Ahí está. Carlos. Te tengo que pasar un par de datos de los Sí, muchachos. Ese es profe, para Menachem que- Begin, que era primer ministro del Likud, de la derecha israelí, Sí. en ese momento durante la guerra. Esto es una nota de el Daily Telegraph, donde, porque esto es lo nuevo, ¿no? Acá se develan documentos desclasificados Sí. sobre el actuar de Israel durante la guerra, ahí dice Falkland War. ¿Por qué? Porque mucho de todo esto sigue siendo secreto hoy en día, de lo que ocurrió realmente. ¿Ah, Es más, sí? por ejemplo, los argentinos que participaron de esta operación hace muy poco hablaron. Sí. Hay 2 libros, uno que se llama Operación Israel, que fíjate, a ver si también está la tapa ahí en las imágenes. Ahí está. Ese es el libro que cuenta una de las partes de la operación, que es el traslado de los aviones, la cual hasta hoy en día permanece en secreto esto. Eso lo sabemos por este libro que entrevistó a israelíes y argentinos que participaron. Lo recomiendo, muy interesante el libro. Y los documentos desclasificados. ¿Qué dicen los documentos desclasificados? Que directamente los informes de los británicos acusando a Israel de que 4 barcos de ellos fueron hundidos por Skyhawk provistos por Israel, directamente. Chao. Ah, una bocha. Sí, bueno, Sí. eso si ponemos ahí la parte traducida que yo la puse de la nota de Daily Telegraph, Sí. a ver, la anterior, a ver. Esos son los Skyhawk. Esa es en inglés y yo puse la traducción para que la leamos. Ahí está. La otra, esta después volvemos sobre esta. La otra que tiene. Ahí está. Miren. 5 vuelos a Tel Aviv de Buenos Aires vía Lima, cargados de equipos con máscaras antigas, sistemas de alerta por radar para prevenir el fuego de misiles enemigos, misiles aire-aire, chaquetas nórdicas, repuestos. Los tanques de combustible adicionales para los cazabombarderos suministrados por Israel fueron particularmente importantes por el esfuerzo bélico de Argentina.
ya que permitieron a los pilotos volar a Malvinas y regresar al continente argentino sin detenerse. Dobrir descubrió que Israel envió tanques de 1.500 litros en lugar de los modelos estándar de 1.300 litros y escribe que esto significó que la Fuerza de Tarea británica tuvo que trasladar su flota más al este para evitar nuevos bombardeos. El Estado judío no solo estuvo dispuesto a suministrar al gobierno de Leopoldo Fortunato todo lo que necesitaba, sino que también fue proactivo a la hora de asesorar y transmitir sus experiencias de combate. Ahí voy a contar. Che, esto yo no lo tenía. Pasó? No, por eso. Bueno, sí, no se conoce mucho. No se conoce mucho. A ver. ¿Cómo fue la situación? El tema se venía hablando porque decimos, pero ¿por qué tienen simpatía los israelíes o Menachem Begin con Argentina, ¿no? Con Argentina. Primero, bueno, por toda la inmigración. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Siempre tenemos una comunidad muy importante, pero hay otro dato poco conocido. Con Perón, de hecho, ¿no? Exactamente. Sí. Perón fue el que lo reconoció. Sí. Y mandó embajadores, e incluso se enviaron colaboración de la comunidad de la comunidad judía argentina para colaborar con. Pensamos que era muy pobre al inicio de Israel, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que Begin había sido víctima de los ingleses durante la lucha por la creación del Estado de Israel. Recordemos que Inglaterra tenía en la región que hoy es Israel un protectorado británico durante la Segunda Guerra Mundial y que prohibía que los judíos de Europa fueran a Israel. Inglaterra. Begin fue uno de los que organizó el movimiento clandestino de migrantes hacia Israel, pero además fue y comandó un ejército nacional israelí, el Irgun. Todo eso está en este libro, se los traje acá, que está muy bien, ¿no? ¿Qué libro es? Que se los recomiendo, porque además muy lindo libro, muy entretenido, muy revelador. Se llama La Rebelión, la lucha clandestina por la independencia de Israel. A ver, métele un zoom. Muchas de las cosas que cuento están en este libro. Claro, porque si no obligaban a los ingleses a retirarse, los ingleses hubieran continuado evitando que existiera un Estado de Israel. En ese proceso de lucha que, digamos, estamos hablando de... El Irgun empieza a combatir antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? El Ejército Nacional de Israel. Después el ejército actual, las fuerzas de defensa se van a confluir varios grupos, no era el único, ¿no? Sí. Todos esos grupos van a confluir y van a crear la Fuerza de Defensa israelí. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, para no comprometer el esfuerzo de los aliados contra Hitler, el Irgun deja de combatir. O sea, hace una tregua unilateral. ¿Por qué? Mientras dure la guerra, para que los ingleses pudieran preocuparse nada más que combatir contra los alemanes. No crearle una retaguardia. Otro frente. Frente. Recordemos que estaba Rommel y había una expedición en África. Sí. Entonces no quería distraerle, o sea, hacerle el juego a Hitler. A Hitler, básicamente. Una colectora. Entonces suspendieron toda actividad militar, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial reclaman la creación del Estado de Israel y inician la rebelión para expulsarlos de Tierra Santa. En ese proceso fue bastante violento, digamos, eran combates en las calles, incluso llegó la operación más famosa del Irgun, cavaron un túnel por debajo de la calle y minaron el cuartel general de las fuerzas británicas y la volaron. Igual avisaron antes. En ese proceso, los ingleses capturan al amigo del alma de Menachem Begin. ¿Quién era? Ahí lo tengo en el... Bueno, no importa, el amigo del alma. Sí, el amigo íntimo de él, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Y qué le hicieron? Y él, ahí está, ¿no? Bueno, ahí se viene. Miren, el Begin odiaba a los ingleses por encima de todos. Todos habían olvidado la ocupación británica, pero él no. Cita ahí un testigo, ¿no? Su colega Weinstein estuvo de acuerdo y dijo: hizo todo lo posible para ayudar a la Argentina vendiéndole armas durante el conflicto de las Malvinas. Bueno, eso pues está traducido al inglés. Claro.
a pesar de ellos querer negociar, bajar, intercambiarlo, estando prisionero, los ingleses lo ejecutaron. Tenía una cuestión personal el chabón. Tenía, además de todas estas Sí. cuestiones geopolíticas, tenía una cuestión personal muy importante por haber sufrido, digamos, el combate directo contra los británicos. Y tiene una frase que cuando autorizan en la reunión, eso lo cuenta en el otro libro, en el libro sobre la ayuda militar, Sí. le preguntan, bueno, ¿autorizás o no? Y entonces él dijo, si es para matar ingleses, sí. Chao, basado. O sea, realmente tenía una pica actitud, fuerte. una pica fuerte. Pero ahora vamos a ver la realidad. ¿Qué fue lo que hubo? 5 vuelos de Aerolíneas Argentinas, incluso el primero lo festejan porque fue la primera vez que Aerolíneas Argentinas iba a Tel Aviv. Sí. Sacaron todos los asientos del ahí está, informe de cómo, ahí está. Cómo Israel armó y ayudó secretamente a Argentina durante la guerra Claro, Malvinas. esa es Sí. una de las pocas notas que hay que transcribe partes del libro que vimos antes Sí. sobre la operación israelí. Porque entrevista a varias de las azafatas y los pilotos en mirá. el libro. Ahí cuenta que sacaron todos los asientos, sacaron Sí. todo y lo cargaron de todo. Claro. Lo que leíamos antes. Claro. Además, ¿qué hizo? Liberó embarques que tenía encargados, por ejemplo, las famosas camperas, esas verdes típicas de las imágenes de los veteranos. Sí. Sí. ¿Vieron? Bueno, esas son israelíes. ¿En serio? Claro, o sea, el duet ese son todos israelíes. Pero tonelada de camperas, digamos. Todas esas camperas que se usaron ahí son. Tenés los duet, equipo electrónico, porque la Fuerza Aérea Argentina había detectado que sus comunicaciones Sí. eran interceptadas. Entonces vinieron técnicos de Israel a calibrar los aparatos para evitar la detección. Para evitar la detección, para mejorar el cifrado. Sí. La anécdota que cuenta un testigo, yo lo cuento del libro, Sí. ¿no? Tal cual, la historia es así, vos contás lo que cuentan los testigos, después hay que buscar documentos que Vale. de este no tenemos la anécdota que cuenta que Claro. los 2 israelíes que vinieron a calibrar los equipos querían ir a las islas. Hay 2 versiones. ¿A pelear? Sí, no, a ir ahí a ayudar, sí, a pelear. Claro. Hay una versión dice que estuvieron en las islas Sí. y otra versión dice que los bajaron del Hércules diciendo no pueden ir, porque el acuerdo es que ustedes no se expongan. Porque todo esto, recordemos, está todo, tanto en la Argentina como en Israel, está dentro del secreto. Sabemos mucho por esa revelación de documentos Sí. que hizo el Daily Telegraph, donde además cuenta que el gobierno británico, una vez que se entera de esto, lo Sí. presiona muy fuertemente a Israel. Recordemos que dependía, bueno, ahí están, ahí está, los archivos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Sí. donde están además las notas del embajador británico en Israel, donde la presión fue al límite. A tal punto que Begin niega todo en la reunión. Dice, no, nosotros no hicimos nada. Y él abre un sobre, el embajador, y Sí. le tira así las fotos de todos los embarques, tenían todo, de los embarques, el desembarco de los equipos, todo, y no, ahí quedó. Le tiró un falso ahí, no te queda otra. Le tiró un carpetazo. Lo carpeteó y por eso ahí viene la posición histórica de Israel de no reconocer a las Malvinas, porque quedó muy presionado por haber hecho esto. Claro. Claro. Yo te iba a preguntar ahí, entonces, Claro, si quedó- tanto nos bancaron, ¿por qué? Quedó en Orsay, digamos. Claro, Esto- ¿por qué demoraron tanto Le en...? levantaron el banderín y quedó en una situación muy comprometida. Pensemos también lo que es el escenario de la Guerra Fría, donde la OTAN, digamos, el sostén de la existencia De Occidente. del Estado de Israel. Porque Claro. si vos te enfrentas... Recordemos que la coalición que invade Israel está toda, en 1973, financiada, sostenida y armada por la Unión Soviética. Claro. Eso es Siria, Egipto, Líbano y Jordania. Exacto. O sea, todos los vecinos que tiene alrededor lo atacaron al mismo tiempo con armamento soviético. Y la ayuda... Y Occidente tampoco es que ayudaba a decir, bueno, tomá, te mando todo. Tenían que, al principio, cuando tenían un acuerdo con la Unión Soviética de no... Tuvieron que mandar en secreto la ayuda.
Claro. Es más, digamos, el convoy de armas, el primer convoy de armas que llega justo a tiempo porque si no perdían, que era armamento, combustible, munición, todo eso, era, imagínate un convoy de aviones de carga que va volando de noche para tratar de que no lo detecten los soviéticos. Es que fue en los 80, ¿no? El 73 fue la guerra. Ah, en el 73. El 73, la Ok. famosa guerra por el petróleo. Entonces, se entiende por la situación muy comprometida en la que diplomáticamente quedó después de ayudar. Encima una guerra que se perdió, donde además quedó en evidencia. Hay misiles, muchos aviones que no llegaron, que quedaron en Perú, porque lo que hacían era triangularlo con Perú. Sí. Pero no llegaron porque el avión pasó, o sea, los aviones llegaron de Israel a Perú y ahí venían pintados de Perú, Claro. porque además había una cobertura de toda la operación, ¿no? Claro, no se podía saber. No se podía saber porque lo comprometía mucho con los acuerdos que tenía Israel con Inglaterra. O sea, Claro. a ver, Israel le jugó mal a Inglaterra. Sí, Claro. jugó por atrás. Exactamente, para ayudarnos a nosotros. Por el odio que tenía. Por el odio personal, por las relaciones históricas, por simpatía que siempre hemos tenido. O sea, eso es una cosa que, digo, no por nada las bombas las pusieron acá. Claro. La relación histórica que tenemos. Tenemos la comunidad más grande de Latinoamérica y probablemente la segunda del mundo fuera De Estados Unidos. después de Estados Unidos. Entonces me parecía muy, muy interesante que aclaráramos esto para entender cuál era el rol verdadero que había jugado Y bueno, ahora yo creo que después de esta declaración del hijo de Netanyahu, no queda otra más que el avance, digamos, en la declaración abierta ya. Yo creo que vienen cambios geopolíticos que también nosotros tenemos que tener madurez. Sí. Yo preguntaría hoy nosotros si estamos en condiciones de hacernos cargo al 100% de la seguridad de Occidente en el Atlántico Sur. Entonces creo que el proceso de actualización de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ver también con eso, Sí. ¿no? Tenemos que tener los F-16, tenemos que tener buques nuevos, tenemos que tener submarinos. Si nosotros vamos a ser el pilar de Occidente en el sur, tenemos que estar en capacidad de serlo verdaderamente. Sí. Y Estados Unidos ya demostró que está con 100% de determinación para que ello termine sucediendo, ¿no?